Bueno, reitero el saludo. Este es el segundo video de nuestra primera sesión del curso Introducción a Minería de Datos con énfasis en redes neuronales, con SPSS. Pues bien, el primer video versó más como irnos conociendo un poco y también mencionar alguna conducta de entrada de algunos conceptos o nombres, si los conocemos o si tenemos hemos aplicado algunas de esas técnicas en minería de datos en alguno de nuestros proyectos. Ahora vamos a entrar a esta introducción ya más conceptual. Y me traje esta pantalla que inicialmente la tenía de último. Este hace parte de un documento que ya les envié, que es del SPSS, pues de IBM. Pero tomé esta partiendo digamos, de todo lo que se habla de posibles aplicaciones de esta técnica. Prácticamente uno lo usaría en todo. Es que a mí cuando me hablan de dónde aplico X o Y técnica estadística, pues yo digo, no, pues que eso se aplica en todo. Pues por fortuna he tenido la oportunidad de trabajar tanto desde de temas de ambiental, pasando obviamente por el tema salud y cruzando por finanzas, economía, tema de agropecuaria y en fin. Entonces, eso aplica en todo. Esta no es la excepción tampoco, minería de datos. Pues, se apoya en técnicas estadísticas, se apoya en procesadores veloces y se apoya en algoritmos de inteligencia artificial que en todos ellos, en todas las áreas del saber, aplica. Entonces la puse de primera como decir, nosotros podemos usarla, a mi modo de ver, en donde estamos inmersos. Bueno, aquí hemos trabajado el tema de educación, obviamente no será ajena. El sector público por ahí habla de fraude, recaudación, salud, ciudadano, en todos los temas. Entonces lo coloqué primero para decir, hombre, esto es tan vasto, y así lo colocan en los documentos y artículos, que nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es aterrizarla un poco y cerrar toda esa cobertura que nos dicen los documentos para tratar de irnos concentrando en nuestra área del conocimiento, en la nuestra. Bueno, yo, en mi área, que es estadística y soy estadístico de base, pues también he tenido una posibilidad de especializarme en mercadeo. Podría pensar que en mercadeo me puedo concentrar. También tuve la oportunidad de estudiar el tema de tecnología, entonces podría ser otro pedazo. Y en fin, y en el área de salud que trabajo, etcétera, etcétera. Y así cada uno de nosotros. Aquí nos dice nuestro amigo Jesús, para estudiar el fraude de manera general. Bueno, sí, habrá que mirar el contexto y bueno, cada quien conoce muy bien su respectivo país. Pero de hecho, Marcela también algo me mencionó en el tema de riesgos de fraude, es lo que ha venido trabajando. Y son ejemplos muy comunes. Lo que uno ve en los documentos sobresale muy a menudo el tema del fraude. El tema de si paga o no paga, o el tema de las tarjetas de crédito fraudulentas, el tema de los seguros también surge mucho. En medicina hay demasiados, pero entonces lo que tratamos aquí es mirar cómo la vamos cerrando, cómo vamos cerrando eso para nuestro propio área. Aquí nos dice el sector financiero usa modelos de scoring para el ciclo de vida del cliente y realizan actividades de minería de datos para generar los cubos. Perfecto, ahí tenemos una aplicabilidad ya mucho más concreta. Ya luego habrá que ir cerrando, que el sector financiero es muy amplio, entonces ya es mirando qué variables estamos utilizando, cuáles son las que pueden ser útiles o no. Y eso hablaremos también más adelante. Esta técnica puede ser utilizada para análisis de microdatos de la encuesta intercensal. Universo de 6 millones de viviendas. Perfecto. Ahí van surgiendo posibilidades de aplicación que se salgan del esquema normal de los documentos. ¿Qué es lo que planteo con esa idea? Hombre, hay unos esquemas generales que uno lee y lee y lee documentos y surgen los mismos. Aquí ya surgen otras situaciones con nosotros, con nuestra propia iniciativa. Un universo de 6 millones de viviendas que son accesibles a toda persona por la política de datos abiertos del Instituto de Estadística. Claro, pero no perdamos de vista también que
a mi juicio, el tema de la informática y los algoritmos nos ayudan en la gran cantidad de datos, pero que también nos puede servir para otros de menos alcance en cuanto a número de la base de datos. Bueno, algunas de estas diapositivas, pues, como ya tiene la presentación, la pueden ir leyendo, o sea que me sirve más la conversación con los aportes de ustedes. En las diapositivas he colocado en la parte inferior algunos enlaces referenciando de donde tomé. Esto porque, insisto, hay demasiada información, sobre todo para la parte inicial, ¿sí? Cuando se habla de la parte de conceptos. Entonces, me sincerizo, digámoslo así, que fue difícil tratar de buscar una información que fuera para mí clara y que me hiciera entender con tanta información. Entonces tomaba algunas y referencié, y otras pues sí las expresé con mis palabras, y creo que ahí podemos mezclar cosas. Bueno, aquí en esta introducción, en esa diapositiva, se habla de aplicaciones clásicas de estadística y la minería de datos. Donde se diferencia es el tamaño, pero eso ya lo hemos hablado. Probablemente en los temas de estadística de censo también se han utilizado las mismas técnicas. Ya es el objetivo lo que nos puede ir cambiando. Donde en lo estadístico tenemos unas hipótesis iniciales muy marcadas, ¿sí? Y de pronto de antemano sabemos para dónde vamos. En estas otras técnicas de data mining, en algunas de ellas, pues precisamente lo que se busca es identificar patrones que no sabemos para dónde vamos. Antes me adelanto en lo que escribí como introducción en el texto que les estoy preparando, y menciono una analogía que habla de el tema de pues la minería normal, incluso entro a definir lo que es una mina, y luego lo que es minería, yacimiento, que es de ir y descubrir. O sea, si es la mina de carbón, pues ir a buscar carbón. ¿Sí? Mina de oro, vamos a buscar oro. Pero aquí es una mina de datos. Entonces precisamente es ese el concepto. Vamos a ir a ver qué sale. Como quien dice, estamos en la época antigua, era con el pico y pala buscando el oro o los minerales que se buscasen. Aquí tenemos otras técnicas, algoritmos ya muy potentes, buscando patrones que el investigador no tendría forma humana de plantearla. Así de fácil. La estadística en la otra sí la plantea. Yo digo que el que fuma le da cáncer de pulmón, o como decimos aquí, el que bebe se emborracha, ¿no? Bueno, aquí y en toda parte. Claro, muy bien, profe Ángel, es correcto. Bueno, entonces eso es lo que estamos conversando, y ustedes leerán sobre estas diapositivas. De todas maneras, el data mining hace parte de los procesos de conocimiento, de búsqueda del conocimiento en bases de datos. La diapositiva subsiguiente me habla de lo que ya me menciona también el profe Ángel: descubrir, extraer, almacenar información relevante de amplias bases de datos. Y en el otro recuadrito, digámoslo así, o en el segundo párrafo, me habla de extraer el conocimiento implícito que alberga. Los fundamentos de la minería de datos se encuentran en la inteligencia artificial y en el análisis estadístico. Y eso es tomado de ese link, donde si se van allá, habrá otra información complementaria. Pues bien, esta pantalla la tomé de ese otro documento que está referenciado ahí. No lo envié completo todavía para mirar qué más aportes tenemos de ese texto, pero está referenciado. Y figura también me llevó un tiempo seleccionar cuál, porque hay unas que tienen 4 escalones, 5 escalones, y cuando estaban buscando lo apropiado, aparente, me acuerdo siempre de la analogía que también trabajo, o el esquema que trabajo cuando empezamos la estadística descriptiva, o cuando hablo de muestreo, que cuando hablo de muestreo
también el tema muestreo está inmerso dentro de la parte de metodología de la investigación. Y la metodología está inmersa dentro de todo un proceso donde arranca de definición del problema. Y en otros esquemas muy comunes no mencionan ese tema de definición del problema, ni la definición de objetivos, sino que arrancan de una vez como tomando datos. Entonces ahí es donde también tenemos que, o a mi juicio, hay que arrancar desde lo más extremo posible. En este caso, entonces conseguí este diagrama donde se habla del entendimiento de lo que se va a trabajar, incluso el negocio, que ahí tiene parte de la metodología CRISP también, y los objetivos, pero a nivel general. Y ahí vamos logrando avanzar en la selección del conjunto de datos, la limpieza, etcétera, etcétera, hasta llegar a un punto que está aquí referenciado de la minería de datos. O sea que ese aspecto que estamos tratando nosotros no puede ser una rueda suelta. El tema de la minería por sí mismo tiene su metodología, pero está inmerso dentro del tema del descubrimiento del conocimiento, y específicamente se habla de bases de datos, que ya vamos a ver en la diapositiva siguiente, que también tiene su cuento el cómo construimos esa base de datos. Concluyo en esta diapositiva es que cuando hablamos de la minería de datos nosotros tenemos que tener referente que habría que haber estado inmersos, vuelvo a repetir, en todo el proceso para poder lograr un buen provecho. Bien, ahí tenemos otros conceptos, como es el de la bodega de datos, Data Warehouse, creo que es mencionado, pero ya se conoce. Si no lo conocemos, pues ahí está la definición. Conjunto de datos integrados. Y me referencio al último pedacito. Una bodega de datos es el punto de partida para la minería de datos. Porque ya teniendo los datos adecuados, pues podemos empezar a analizar o a pensar qué procedimientos, qué técnicas, digamos, toda la reflexión que implica, y no solo en minería de datos, porque vuelvo a hacer el comentario. Cuando hablamos de una investigación con los métodos tradicionales o clásicos, siempre reitero que lo primero es el análisis exploratorio de datos. Claro, ya cuando tengo los datos, ¿no? Pero antes también se habló de que tenemos que tener los objetivos claros para saber para dónde vamos. O sea que eso nunca se nos pierde. Los objetivos de la organización, porque entre otras cosas aquí lo que sí da un giro, o giro no, pero sí un énfasis, es que está más enfocado al tema empresa, tema negocio, y por eso se habla más en esos sentidos. Pero yo la trato de llevar al mismo nivel si no al mismo nivel, sí como que nos da la misma utilidad, que en la investigación también tenemos esas mismas, un objetivo y un proceso, y vamos a construir conocimiento. Puede ser que no para una organización de negocio como tal, pero sí para una área del saber específico y un conocimiento que se va a construir. Bien, aquí dámosle otro avancito, y estoy mostrando otro concepto que es el de la bodega de datos, otra diapositiva tomada de otro referente, que ahí está explícito. Y aquí lo que quiero destacar es lo siguiente. Estos son datos de la empresa, datos de las dependencias, así está planteado. Por lo tanto, si nos vamos para el nuestro, ahí también estarían los datos de las entrevistas, ¿por qué no? O de los cuestionarios, porque también fueron producidos por nosotros y son fuentes primarias en este caso. Aquí, como está planteado, entonces también vienen esos datos de producción de fuentes internos, y hay fuentes externas. Viene un proceso de depuración, transformación, etcétera, integración, para llegar a obtener una bodega de datos. Veamos qué nos dice Saúl.
A ver, pero la bodega de datos tenemos que construirla nosotros mismos en función de las fuentes disponibles, ¿es correcto? Saúl, no es que no es lo obvio, no, porque hay muchos, en todos estos procesos, si uno está en la realidad, lo obvio no se puede considerar, porque es cuando uno dice, eso ya está, y delega en otro, y el otro no lo tiene, porque eso está implícito, etcétera, etcétera. No, aquí, y lo que parece sencillo, es lo que más tiempo nos puede demorar. Sí, nos toca, no sé si a nosotros, pero estamos metidos en un equipo donde debemos de procurar que se allegue la información de la manera, de todas las fuentes posibles, y ya definidas previamente que nos van a servir, que van a ser útiles. O sea, ¿de dónde voy a obtener información? De entidades oficiales, tú mencionabas ahora el censo, 6 millones de viviendas, pero ¿qué información voy a tomar de ahí? De la vivienda. Estoy hablando de la vivienda como edificio, o sea, como construcción. Entonces, ¿qué voy a tomar? Su estructura, el material, el número de cuartos, etcétera, etcétera. O voy a hablar del hogar, o de las dos cosas. Y si es de la conformación de la estructura del hogar, ¿qué voy a tomar de ahí? Lo tradicional, el número de hijos o el número de familiares que viven, etcétera. La vivienda tiene servicios, etcétera. Toda esa cantidad de variables, entonces lo que hay que decir, cuáles de ellas son las que necesitamos. Pero como aquí se supone que vamos a trabajar, no hay una hipótesis previa, etcétera, etcétera, de momento, entonces podríamos pensar que tenemos que pulir la mayor información de variables posibles, de donde más se tengan, y vamos a irla pasando a nuestra bodega. Ya ahí en la bodega puede ser que yo ya extraiga algo más específico. Y es lo que estamos llamando aquí el data mart. El data mart es otro montón de datos, pero digamos en la ejemplificación, para que quede más fácil, se menciona que es ya, si bodega de datos es de toda una organización, el data mart es de una dependencia específica. Pongámosle que la bodega de datos es de la UNAM, la Universidad Autónoma de México, y un data mart puede ser una facultad o un departamento. Eso es más o menos la analogía. Y así sería en una empresa comercial. Por lo tanto, la UNA puede o tiene menos volumen, pero eso no quiere decir que no tenga el mismo trabajo. Porque hay que hacerle el análisis exhaustivo a todos y cada uno de los datos. El tema de los valores perdidos, el tema de los outliers, el tema de ¿por qué no?, de frecuencias muy altas en una que otra categoría. Eso también hay que analizarlo. Muy bien, comentarios hasta acá. Voy a mirar que sigue, porque este videito me está quedando muy extenso. A ver yo si voy llegando a un tope. El data mart ya lo conversé. Sí, ya podemos ir cerrando este video. Sin embargo, el data mart ahí está en pantalla. También se tiene la definición, donde tiene el mismo conceptualización de la bodega de datos, pero este ya va un poco más específico, teniendo los mismos procesos a realizar que el mayor, que el papá. Bueno, voy a hacer el comentario que nos dice Marcela, que la bodega de datos consume el 50% de un proyecto. En ella se reciben todas las bases para predecir. Yo no he sido muy dado a alinearme con porcentajes, porque todo proyecto tiene sus particularidades. Pueden existir proyectos que las bases de datos originales o las bases de datos de las fuentes secundarias, por una u otra razón, estén, digámoslo, en un alto porcentaje ya muy bien procesadas, o limpias, que llaman. Puede ser. Me explico.
Si a mí me tocara en el área de la salud, en Colombia hay una base de datos y un instrumento que recoge la información de lo que se llama RIPS, que es una información de los usuarios y se toma de dónde procede, para qué vino, de qué fue el síntoma o qué le recetaron, todo eso. Pero ahí ha habido una gran cantidad de dificultades porque no todas las sintomatologías o no todas las patologías, en fin, tan específicas que llegamos los usuarios, están codificadas. Entonces empieza a haber ahí un tipo de problema grande en la construcción de ese instrumento, de entrada. Y se ha demostrado que la cantidad de errores que tiene cuando ya se va a procesar es supremamente alta. Entonces en ese caso ahí habría un esfuerzo muy grande para mejorar, para construir una buena bodega. Porque ese sería un insumo, más otros que seguramente se puedan tener. Pero también pueden existir otro tipo de organizaciones o empresas o sectores en la economía que puedan tener mejor captura de los datos. Cada vez se va sistematizando más. Aquí el tema de las multas, del tema de tránsito, pues de pronto haya mejor forma de obtener información de mejor calidad. Por lo tanto, habría que mirar, a mi modo de ver, ese tema de si en realidad puede ser un porcentaje de mitad. Lo que sí podríamos pensar, Marcela, a mi juicio y en ánimo de concertar, diría yo, es hablar no tanto como un estimador puntual aquí, que fue el 50%, pero uno sí puede hablar entonces de que esté en determinados rangos, tal vez más del 40, del 40 al 55, del 40 al, etcétera. Por ahí me suena más como llegar a una norma empírica. Bien, voy a dejar este video hasta acá, que se nos fue de 20 y tantos.